Ok, y ahora sí. Ahorita me traes, porfa, todo. Todo lo que está ahí. Muy buenas tardes, Linda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy es nuestro último día de clases, ¿verdad, chicos? El tema que también tenemos el día de hoy es muy extensa. Hola, Renata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, John. Preparados para aguantar 2 horas más de clases. Y terminamos nuestra clase el día de hoy. Muy buenos días. El onceño de Leguía, ¿verdad? Se le denomina de esa manera porque él va a gobernar 11 años, ¿ok? Recuerda que también no es su primer gobierno, es su segundo gobierno. Chicos, si tienen algún problema, si escuchan por ahí de repente, no sé, entrecortado, me pasan la voz eh, para cambiar de modem, ¿ok? Es su segundo gobierno, él eh, llega al poder apoyado por la clase media, por los obreros, por los, por los campesinos. Es decir, en este primer gobierno, ¿ok? En estos primeros gobiernos, lo que pasa es que en el 11 de ley estamos hablando prácticamente de 3 gobiernos, ¿no? 3 gobiernos seguidos. Pero en su primer gobierno tiene el respaldo popular, ¿no? ¿Por qué? Lo que pasa es que ya la población estaba cansada del continuismo del Partido Civil. El Partido Civil que se había quedado en el poder un aproximado de 20 años. El Partido Civil que solamente representaba a un pequeño sector, a una pequeña élite, ¿no? A estos grandes hacendados, a estos grandes banqueros, grandes comerciantes, grandes gamonales, y por lo tanto que ellos que se encontraban en el poder establecían leyes, pero solamente para beneficiar a un determinado grupo. ¿Y qué pasa con el resto? Excluidos de la vida política. Recuerda que en el segundo gobierno de Nicolás de Piérola se va a establecer el no voto a los analfabetos. Los analfabetos no votan, están excluidos totalmente de la vida política. Es por eso que la población está cansada. Leguía para ese entonces se encontraba en Estados Unidos, lo llaman, lo invitan, le dicen, oye, ¿sabes qué? Ven a participar en las elecciones, van a votar por tu persona. Eres un hombre de negocios, eres un hábil político. Él no pertenece a una familia de grandes recursos económicos. Él pertenece a una familia de clase media que fue escalando poco a poco y se va a codear, pues, ¿no? Con grandes familias, con grandes recursos económicos. Y es más, va a formar parte después de ese grupo, de esa élite. Nos dice, a ver, veamos la definición. Es un régimen civil, autoritario, cuyo objetivo es modernizar el Estado, pero con el apoyo norteamericano. En el gobierno de Leguía vamos a ver, pues, eh, la construcción de muchas obras públicas, pero con dinero prestado de Estados Unidos. Y nuestra deuda es por eso que va a subir, ¿no? Va a subir 10 veces más. Todo el dinero le presta siempre a Estados Unidos y Estados Unidos dice, toma, toma, te presto, no hay problema, págame cuando quieras, pero no, yo te presto todo lo que tú quieras. Él, al tomar el poder, él va a perseguir a los miembros del Partido Civil que se encuentran en diferentes instituciones. Él los saca a todos ellos y por lo tanto mete a gente que pertenece a la clase media. Él, si bien la ley de las 8 horas se va a establecer en el segundo gobierno eh, de José Pardo y Barreda, ¿no? Él las va a aplicar. Él las va a aplicar, él va a defender también a las comunidades indígenas, él va a legalizar estas comunidades. Antes que estas comunidades se quejaban porque los gamonales le quitaban sus tierras, él ahora le dice, no te preocupes, campesino, yo estoy aquí, yo soy tu presidente y por lo tanto voy a legalizar esas tierras. Nadie te va a poder quitar. Y es más, si alguien te quita, pásame la voz a mí, que yo te voy a defender. Es por eso que su primer gobierno, él recibe un apoyo total de la población.
Pero mientras se va quedando más tiempo en el gobierno, su gobierno se va a volver más corrupto y por lo tanto va a empezar también a perseguir a sus opositores políticos. Hay una ampliación de la burocracia, que son los empleados del Estado. Hay una también corrupción estatal. La construcción de muchas de estas obras van a costar pues el doble o el triple que realmente debería costar. Él denomina su gobierno la patria nueva, ¿no? Una patria nueva donde todos van a poder participar de la vida política, eh, donde se va a establecer una buena administración por parte del Estado. Si bien, ¿no? Él se presentó a elecciones, pero resulta que cuando él se estaba enfrentando con Aspíllaga, que pertenecía al Partido Civil, resulta que Aspíllaga estaba ganando, ¿no? Pero él decía, ¿pero por qué? ¿Qué pasa con los votos que van hacia mi persona? Eran anulados. Más de 10.000 votos anulados. Y él dijo, si continúa de esta manera, entonces yo no voy a ganar, pues. Es por eso que él le guía, con ayuda de la gendarmería, le da un golpe de estado al gobierno de Pardo y Barrera. A él lo mandan al extranjero y él logra tomar el poder. En el transcurso de los años, él se va a volver cada vez más autoritario y por lo tanto va a empezar a perseguir a sus opositores políticos, pero también eh, eh, los gremios, los sindicatos se van a organizar mucho mejor. Van a salir a las calles, van a protestar por sus derechos, pero, ¿sabes? En ese contexto aparecen partidos de masa, partidos que mueven. ¿Por qué se le dice de masa? Porque mueve a toda la población. Y ese viene a ser el APRA y el Partido Socialista. Justo tienes ahí a sus fundadores. Uno de ellos viene a ser Víctor Raúl Haya de la Torre y el otro viene a ser José Carlos Mariátegui. Son dos grandes intelectuales que tiene el Perú, conocidos a nivel nacional y también internacional. Y también, pues, Haya de la Torre, que es considerado un gran orador en América Latina. Igual que Alan García, profesora. No, Alan García no pasa nada. Sí, eso era un gran orador, Alan García, un hombre que conocía mucho en política, sabía argumentar, ¿no? Lo que él tenía en mente, ¿no? Pero no, ahí es otra cosa. Haya, los miembros del partido, de su partido político, lo veían como si fuera su mesías. Ahí en la torre cuando se presentaba en la Plaza San Martín, apenas hablaba Aya, la gente aplaudiendo y aplaudiendo como media hora aplaudiendo a Aya de la Torre, ¿no? Era otra cosa, pues Aya. ¿Quién es profesora Aya? ¿Qué era? Aya pertenece a la clase media, él vivía en Trujillo, su familia también. Dice que su familia se ve afectada por la llegada del capital norteamericano. Él estudiaba en la Universidad de Trujillo, deja la Universidad de Trujillo, viaja a Lima, postula a San Marcos, logra ingresar a San Marcos en la carrera de Derecho y por lo tanto, en muy poco tiempo, él se convierte en un líder estudiantil. ¿No? Él mueve la gran masa de la población estudiantil. Y no solamente eso, mm, dice que él tiene muy buenas relaciones con diferentes sindicatos, con diferentes grupos obreros, donde él se presenta, donde posiblemente haya compartido con ellos experiencias de diferentes levantamientos en el Perú, o de repente conferencias de cómo es la lucha en Europa, de los trabajadores, cómo es la lucha de repente en Norteamérica, ¿no? Donde se empieza a debatir, a leer constantemente. Y es más, él va a crear una universidad para los trabajadores. Y en esa universidad uno de los catedráticos va a ser pues José Carlos Mariátegui, ¿no? Tenían muy buena relación cuando eran jóvenes, pero después José Carlos Mariátegui corta relaciones con Haya porque dice, no, todas las propuestas de Haya en realidad
no son reales, ¿no? José Carlos Mariátegui dice, no, por una cosa, por un lado propone algo y por otro lado está haciendo otra cosa, totalmente lo contrario. Y es por eso que rompe relaciones con Aya. Aya, eh, Aya pues, dice que una de las tantas, una de las tantas salidas a la calle para protestar, dice que lo van a capturar. Y cuando lo captura, Leguía dijo, por fin, ya lo capturamos, lo vamos a meter a la cárcel y ya no va a ser bulla. Eso es lo que pensó Leguía. Pero ahí en la cárcel declara su huelga de hambre. Mi huelga de hambre, estoy en protesta contra el Estado. Y Leguía dijo, no, 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 es un problema. ¿Qué pasa si le sucede algo en la cárcel? Si muere en la cárcel, ¿a quién le van a echar la culpa? A Leguía. ¿Sabes qué? No puedo contigo allá. Así que, ¿sabe qué? Te votamos del Perú. Lo vota del Perú. Eh, Aya sale de Perú, se va a Colombia, de Colombia se va a México, y en México están en pleno contexto de la Revolución Mexicana. Recuerda, pues, ¿no? Que en el poder se encuentra Venustiano Carranza. Ha establecido la ley de las 8 horas para los trabajadores, ha establecido la educación gratuita y obligatoria, ha establecido las buenas relaciones también entre el proletario y la burguesía dentro de México. Y es ahí donde llega Aya. Y Aya crea el APRA para 1924, Alianza Popular Revolucionaria Americana. ¿Qué propone? La creación de un Estado antiimperialista. Es por eso que ella decía, no, abajo el capital norteamericano, abajo el imperialismo yanqui que llega con su gran capital y nos perjudica a todos nosotros los peruanos. Abajo la oligarquía parasitaria, esa oligarquía que se ha encontrado tantos años en el poder y que se ha lucrado solamente ella. ¿Y qué pasa con la mayoría del pueblo? Nada, no se han preocupado por el pueblo. Y es uno de los partidos políticos aquí en el Perú que establece, que propone el establecimiento de la reforma agraria, la nacionalización de empresas, ¿no? Y él dice, todos estos cambios, ¿no? Que él propone se tienen que dar de manera pacífica, moderada. Y quien debe dirigir esos cambios tiene que ser la clase media. Eso es lo que propone Aya, ¿ok? Mariátegui. Mariátegui es todo lo contrario. Mariátegui dice, abajo el sistema capitalista. Y para acabar ese sistema capitalista tiene que ser mediante la fuerza, mediante la revolución. Tiene que ser, así como propone Marx, ¿verdad? Hay que tomar el poder mediante la fuerza. Pero y es más, él se declara marxista. Pero él dice, yo no puedo basarme en las propuestas de Marx tal cual, ¿no? Porque Carlos Marx propone la dictadura del proletariado, pero solamente te habla siempre del proletario, no te habla del campesino. ¿Por qué? Porque una cosa es Europa y otra cosa es el Perú, pues. Cuando hablamos acerca de Europa estamos hablando, ¿no? De sociedades industriales, pero el Perú no, pues el Perú prácticamente estamos hablando de eh, una economía atrasada. Y por lo tanto, él dice, ¿no? Quienes tienen que liderar este cambio tiene que ser el obrero y también el campesino, ¿no? Ellos tienen que liderar el cambio. ¿Quién es Mariátegui, profesora? Mariátegui pertenece a una familia de bajos recursos económicos. Dice que él desde muy pequeño trabaja y él repartía, dice que periódicos. Él conocía ya pues el periódico, reparte periódico, y dice que cierto día, ¿no? Él escribe un artículo y le presenta pues, ¿no? A uno de los encargados del periódico. Y dice, por favor, quiero que lean, ¿no? ¿Y quién ha escrito? Yo, tú. Pero si tú no tienes estudios superiores, no tienes estudios universitarios. A ver, y empiezan a leer, ¿no? Tú lo has escrito, María Tegui, sí. Está perfecto. ¿No? ¿Estás seguro? Sí. No. A ver, escríbeme otro. Otro. Y les parece muy buen artículo, sí que lo publica. Mira, sabes que Marete que ya no vendas periódicos ya. Te contratamos. Pero como todavía no tenemos un lugar donde acomodarte, ¿no? Trabaja desde tu casa, ¿no? Te vamos a comprar todo lo que tú escribas.
Y resulta que Mariátegui se hace conocido, ¿no? Todos preguntaban, ¿y quién es ese hombre? ¿No? ¿Quién es ese periodista? ¿No? Autodidacta era Mariátegui. Hasta que después encuentran pues no un espacio para Mariátegui y va a trabajar para el periódico. La guía decía, estoy cansado. He votado a uno y viene otro, que critica también mi gobierno. Así que, ¿sabes qué, Mariátegui? Te ganaste una beca al extranjero. Te ganaste una beca para ir a estudiar a Europa. Mariátegui, te has ganado la beca y te tienes que ir. No, nada, que no quiero ir. Si no vas, atente a las consecuencias. Es por eso que Mariátegui tuvo que salir del Perú. Y cuando va a Europa, pues no, es otra realidad. Él puede observar de cerca los partidos que hay, los diversos partidos que existen en Europa, partidos socialistas, comunistas, fascistas, recontraconservadores. Y él se declara marxista, ¿no? Y cuando él regresa al Perú, él funda en el Perú el Partido Socialista. Como te estaba comentando, el gobierno de Leguía predomina el capital norteamericano, ya no el inglés, antes fue el inglés, pero ahora es el norteamericano. Depende del capital norteamericano, llegada del gran capital norteamericano, pero también tenemos un problema con la IPC. ¿Qué es la IPC? La International Petroleum Company. Esta compañía, en el gobierno de Leguía, se encarga de extraer el petróleo en la Prea y Pariñas. Pero hay un problema. El problema es que la IPC no está pagando impuestos. Es más, tiene una gran deuda. Y la IPC te dice, perdón, pero yo no te debo nada. Quien te debe es la London Pacific, ¿no? ¿Cómo es eso, profesora? Lo que pasa, chicos, es de que la primera compañía que llega a nuestro territorio para explotar el petróleo es la London Pacific de capital inglés. Y resulta que la London había dejado de pagar el impuesto correspondiente al Perú y había aumentado pues no su deuda. Y como el Estado peruano le está cobrando a la London lo que hace es vender sus acciones a la IPC. Y cuando la IPC no se encarga ahora de explotar el petróleo, el Perú le dice, IPC, págame. La IPC dice, no, yo no te debo nada, quien te debe es la London, cóbrale a la London. Yo no tengo por qué pagar sus deudas. Y es más, nos vamos el Perú, ¿no? Se va a un juicio internacional con la IPC, pero resulta que en ese juicio gana pues la IPC. Le dicen, ¿sabes qué? La IPC no te debe, la IPC no te va a pagar nada y la IPC va a seguir explotando el petróleo en el Braybanes. Durante el gobierno de Leguía también se produce la construcción de carreteras gratuitamente a favor del Estado y tenían que trabajar en esas carreteras todos los varones de 18 a 60 años. En un primer momento se dijo todos los varones, pero después no se va a ir reduciendo y solamente van a ser los campesinos quienes van a tener que trabajar. Esta ley de la construcción vial eh, también es conocida como la mitad republicana. ¿Por qué? Se supone que estos indígenas o campesinos deberían trabajar un corto periodo, ¿verdad? Pero muchas veces ese corto periodo se alargaba por un año. Y se alargaba por un año y a su vez también a esta población no trabajaban cerca a su casa, sino que se los llevaban a lugares más lejanos. Y hasta no terminar ese trabajo, no podían regresar a sus antiguas comunidades. En el aspecto social nos dice legalización de las comunidades campesinas, creación de las oficinas de asuntos indígenas. Leguía, ¿no? Se declara defensor de las comunidades indígenas, ¿no? Yo las voy a legalizar. ¿Tienen algún problema? Por favor, infórmenme y yo voy a solucionar el problema con alguna oligarca o de repente con algún gamonal, ¿no? Porque el Estado, ¿no? Se preocupa por ti. Pero también tenemos las firmas de tratados internacionales. Tienes la firma Salomón Lozano, que se realiza con Colombia, donde el Perú va a tener que ceder el trapecio masónico de Leticia. No, mira que está.
El Perú cede todo lo que está sombreado, ¿no? No. Ese viene a ser, no, aquí está, mira, mira, aquí está. Acá hay el de amarillito, ¿no? Dice, Colombia cede el triángulo de sucumbios y el Perú entrega, no, ahí está, mira, cuando está sombreado, perdón, ¿no? Colombia cede el triángulo de sucumbios y el Perú entrega el trapecio amazónico de Leticia, incluyendo al pueblo de Leticia. ¿Y por qué hace eso Leguía? Lo que pasa es que Estados Unidos tuvo un pequeño problema con Colombia. ¿Cuál es ese problema? Cuando Estados Unidos estaba construyendo el canal de Panamá, le va a quitar territorios a Colombia, ¿ok? Y es por eso que Colombia está un poco molesta con Estados Unidos. Y Estados Unidos, para poder congraciarse nuevamente, le dice a Perú, y sabes que Perú entrega territorios a Colombia, pues, ¿no? Y como nosotros teníamos muy buenas relaciones con Estados Unidos y Estados Unidos nos está prestando constantemente dinero, le dice, ya está bien, ¿no? Y se firma ese tratado. ¿La gente conocía este tratado? No. ¿Cuándo lo conoce? Cuando termina el gobierno de Leguía. Y también se firma el Tratado Rada-Gano-Figueroa Larraín, o también conocido como el Tratado de Lima. A través de este tratado, Leguía pone fin a ese problema que teníamos con Chile. ¿Qué problema? ¿Recuerdas que después de la guerra contra Chile, que finalizó en 1883 con la firma del Tratado de Ancón, se supone que Chile tenía que convocar un plebiscito, ¿verdad? Para ver qué pasaba con Tana y Erika. Pero a nada se había llegado, a ningún acuerdo. Es más, ¿cuántos años ya? Saca tu cuenta, del 83 hasta 1929. Estamos hablando ya más de 40 años. Y Leguía, para solucionar ese problema, dijo, mira, ¿sabes qué? Ya no va a haber plebiscito y por lo tanto yo me quedo con Tana y tú te quedas con Arica y terminó el problema. ¿Por qué cae Leguía? ¿No? ¿Cuál es la causa, ¿no?, que acelera la caída de Leguía? Y eso ha sido pregunta también de examen de admisión. Tenemos como causa el crack del 29. ¿No? ¿Qué es el crack del 29, chicos? Nosotros lo hemos tocado la semana pasada. ¿Qué es el crack del 29? ¿Qué es el crack del 29? ¿No? Recuerda que este crack o la crisis capitalista, ¿verdad?, en Estados Unidos, que perjudica a Estados Unidos directamente, no solamente es con Estados Unidos, ¿verdad?, sino que es con todo el mundo, a excepción de la URSS. Perjudica a América Latina, perjudica a Europa, ¿verdad? Excepto la URSS, ¿no? Es la Gran Depresión, claro que sí. Eh, Resulta que cuando se produce el crash del 29, Estados Unidos nos dice, ¿sabes qué, Perú? Lo siento, pero ya no te puedo seguir prestando más dinero. ¿Sabes qué, Perú? Lo siento, pero ya no te voy a poder comprar tus materias primas porque estoy mal, pues, económicamente. Y el Perú dice, bueno, entonces vendo a Europa. No, ¿por qué vas a vender a Europa si Europa depende de Estados Unidos también? Así que el Perú no tiene a quién vender, no hay comprador. Y no solamente eso, sino que aquí en Rusia en esos momentos, la URSS, ¿no? Ya, la URSS en esos momentos, ¿no? Porque recuerda que para 1924 eh, Lenin crea la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em, entonces, aquí en el Perú había pues varias compañías norteamericanas que tenían miles de empleados, así que todas esas compañías se van y por lo tanto aquí en el Perú deja a miles de desempleados que salen a las calles, que protestan y que dicen, oye, ¿sabes qué, Leguía? Soluciona pues el problema. Mira, no tengo comida, no tengo plata, no tengo trabajo. Y eso acelera la caída de Leguía, ¿no? La gran corrupción, eh, la crisis económica, la persecución a sus opositores. Ahí aparece pues la figura de Sánchez Cerro y le da golpe de Estado. Y con él se inicia el tercer militarismo. Tercer militarismo que dura del 30 al 39. Son dos gobiernos. Mira, te muestro. El primer gobierno es de Sánchez Cerro
Y después tenemos el gobierno de Óscar Raimundo Benavides. En este tercer militarismo, ¿cuáles son las características principales? Recuerda que estos gobiernos son militares, son gobiernos autoritarios, ¿no? Se considera que el gobierno de Sánchez Cerro es un gobierno nacionalista. Y es más, nos dice, con influencia del fascismo. ¿Cuáles son las características del fascismo? Autoritarios, eh, el líder carismático concentra todo el poder, ¿verdad? Y a su vez también hay un solo partido político. Estamos hablando también de restricción con respecto a la libertad, ¿no? De expresión y ultranacionalismo. Estos gobiernos militares van a perseguir y también van a establecer que el APRA y el Partido Comunista Peruano sean partidos ilegales, van a ser perseguidos constantemente. Y estos dos gobiernos en este tercer militarismo van a defender a la oligarquía. Recuerda que la oligarquía no ha muerto. La oligarquía durante el gobierno de Leguía ha perdido el poder político, pero no el poder económico. Ahora, profesora, ¿por qué dice PCP? Partido Comunista Peruano. Pero no era el Partido Socialista fundado por Mariátegui, sí. Pero lo que pasa es que cuando Mariátegui muere, quien toma el poder es Eudosio Rabines y él la cambia de nombre. Ya no se va a llamar Partido Socialista, sino que a partir de ahora se llama Partido Comunista. También se crea la Constitución del 33, se establece el Código Civil en el 36 y seguimos en pleno contexto de la Gran Depresión Mundial. Recuerda que en Estados Unidos el presidente Roosevelt establece el New Deal y establece reformas de cómo salir de esa crisis económica. Y es más, el Estado a partir de ahora interviene en la economía. Es por eso que al Perú llega una misión norteamericana, Kemmerer, quien va a ver de qué manera afectó el crack del 29 al Perú y va a dar ciertas recomendaciones también para salir de la crisis. Y también, y también recomienda la intervención del Estado en la economía. Tenemos también una gran amenaza de guerra con Colombia. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando se firma ese tratado con Leguía, la población de Leticia también forma parte del territorio colombiano. Pero la población de Leticia decía, yo no quiero ser colombiano, yo no quiero ser un parcero, yo quiero ser peruano. Presidente Sánchez Cerro, por favor, solucione ese problema. Quiero regresar al Perú. Y Sánchez Cerro decía, verdad, tiene razón. Ese tratado, ¿no?, fue firmado a escondidas del territorio peruano. Y si esta población pide regresar al Perú, entonces es deber mío, ¿no?, apoyar, ¿no?, recuperar sus territorios. Pero ¿sabes qué? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque van a matar al presidente. Dice cuando el presidente estaba haciendo una revista general a todos los soldados quienes iban a pelear con Colombia para recuperar esos territorios, dice que el presidente estaba a punto de retirarse y ¿qué pasó? Mataron al presidente. Lo llevaron a una clínica, pero ya el presidente había muerto. Pero se continuó con los planes de recuperar, no, ya no, ya. Simplemente, ¿sabes qué? Ya murió el presidente, ya no recuperamos nada y ratificamos el Tratado Salomón Lozano. A ver, pasemos a ver a Sánchez Cerro. Muchos de ustedes seguro han visto, no sé si tienen buen ojo, mira, aquí hemos colocado, gobierno de Sánchez Cerro es el del 31 al 33. Y por ahí, tú que seguro de repente has revisado tu separata, ¿has visto esto? ¿No? Mira, del 30 al 33. Profesora, total, ¿cuál es? No entiendo. ¿No? No entiendo. A ver, te explico ya. Además, está bonito, ya tú lo lees. Sánchez Cerro, en el 30, él toma el poder. Ojo, tienes que, es más, anótalo, porque eso ha sido pregunta y examen de admisión en San Marcos 2 veces. Sánchez Cerro toma el poder
a través de un golpe militar, sí. Pero eso fue en el año 30. Y ese golpe fue del 30 al 31. Él era el presidente de la Junta Militar. Pero él después renuncia, crea su propio partido político llamado Unión Revolucionaria y luego postula para 1931. En el 31, es más, ya se ha creado un jurado nacional de elecciones. Y en el 31 se enfrenta con Haya de la Torre. Haya, que se encontraba en México, sí, con él mismo. Haya regresa al Perú cuando se entera de la caída de Leguía. Ahora, ¿quién apoya a Sánchez Cerro? La oligarquía. La oligarquía decía, ¿por quién de todos los candidatos? No puede ser Haya, porque Haya es rojo, Haya es terrorista, Haya es senderista, comunista, lo que tú quieras llamarlo, ¿ok? Profesora, pero eso, no es, eso es mentira. Claro, ¿no? Pero siempre para tratar de hacerlo quedar mal, ¿no? Mm, él es comunista, pues, ¿no? En cambio, Sánchez Cerro es un militar que va a poner orden, ¿no? De lo que nos ha dejado de Leguía, va a controlar a la población, tiene las armas de por medio, eh, y por lo tanto, ¿no? Entre los dos hay que apoyar a Sánchez Cerro. Tú sabes que los Miro Quesada, ¿no? Los dueños del Diario del Comercio, para esa época también, ellos escribían artículos constantes, ¿no? Apoyando la candidatura de Sánchez Cerro. Es más, hasta la iglesia también apoya a Sánchez Cerro. La iglesia dice, no, tú ibas a la iglesia y el padre decía, todos tienen que votar por Sánchez Cerro. ¿Por qué no por Haya? Porque Haya es comunista. Porque Haya no cree en Dios. Y por lo tanto, ¿no? Dios se va a molestar. La cuestión es de que Sánchez Cerro gana. Apenas gana Sánchez Cerro, claro, llega justo también la misión Kemmerer, ¿no? Que es la misión norteamericana, que te va a dar ciertas recomendaciones para salir de la crisis, como por ejemplo una reforma dentro del BCR. Se establece también la ley de emergencia. A través de esta ley te recortan las libertades individuales. ¿Eso qué quiere decir? Nada de salir a las calles a protestar. Nada de reunirte con tus compañeros partidarios. Nada de que tú estás reunido en tu local partidario hablando de fútbol. No, no, no. Todo está prohibido. Es más, San Marcos es un peligro. Siempre la población estudiantil se reúne en San Marcos, de San Marcos sale a las calles, protesta. No, no tiene que haber nada de protesta. Y por lo tanto, pues, San Marcos se cierra. Los apristas que estaban en Trujillo, ellos decían, nosotros no reconocemos este gobierno. Este gobierno, ¿no? Sánchez Cerro llegó al poder, pero mediante un fraude electoral. Y lo que hacen estos apristas en Trujillo es tomar por asalto un cuartel militar. Y al tomar ese cuartel militar se van a enfrentar con otros militares que están, obvio, dentro del cuartel. Y los apristas lo van a matar. Cuando el presidente se entera, dice, ya el APRA ya no sabe qué hacer, ¿verdad? Han atentado contra el Estado. Y por lo tanto manda a los soldados de Lima hacia Trujillo con el objetivo de atrapar a todos los que participaron en esa revuelta. Y capturan a varios apristas. Los conducen hasta la ciudadela de Chanchán y es ahí donde ordenan la muerte de todos estos apristas. Los apristas dijeron, no puede ser posible, el Estado mató a 300. Mientras que el Estado dice, no, solamente fueron 20 hombres, 30 hombres, ¿no? Pero acá no estamos hablando de números, ¿no? La cuestión es de que así hubiera sido uno, el Estado no tendría por qué eliminarlos. Si bien ellos han tomado por el asalto, han matado a militares, se les debió capturar y seguir todo un proceso. Pero a partir de ese momento ya hay un sinsabor, ¿no? Ahí desde ese momento los militares tienen un enfrentamiento directo con el APRA y no van a permitir de que ellos lleguen al poder. Se produce también el incidente Leticia y también, ¿no? Creo que no lo hemos colocado aquí en nuestra... ¿Está? No está, no está.
en nuestra diapositiva es que durante el gobierno de Sánchez Cerro, y eso ha sido pregunta en San Marcos, se permite el voto de la mujer en elecciones municipales. Es más, hay todo un debate. En el Congreso se debate si la mujer debería votar o no. Y la gran mayoría de congresistas están en contra. Ellos decían, la mujer no debe votar. ¿Por qué? Porque la mujer no debe participar en la vida política. ¿Qué experiencia tiene? Ninguna. Entonces, ¿cómo va a participar? Pero en Europa votan. Sí, pero es que en Europa las mujeres han ganado ese derecho. Estas mujeres han participado en la Primera Guerra Mundial. Ellas ocuparon los lugares de trabajo donde antes solamente se encontraban los varones. Después de la Primera Guerra Mundial han seguido pues no luchando en las calles, exigiendo el derecho a estos gobiernos europeos. Pero en el caso del Perú nada que ver. Estas mujeres no están preparadas para eso. La mujer solamente está en la casa atendiendo al esposo, a los niños. Eh, exacto, ¿cómo que exacto, yo? No, me refiero a esos tiempos, Ah, ahora, ya, ahora ah, ya ya. los tiempos han cambiado, la mujer se ha ganado el derecho, Le pero vamos a a poner esos la cosa, tiempos, John, ¿eh? Ya, la sí, cuestión es de que ese es el debate, ¿no? Pero, ¿sabes? El partido aprista decía, bueno, lo que pasa es que se le puede dar el derecho del voto a la mujer, pero solamente a las mujeres trabajadoras, ¿no? Esa mujer que está en la calle trabajando o de repente en las fábricas, ¿no? A ellas sí, pero no a las niñas ricas, decía, ¿no? No a esas mujeres que viven, ¿no? En una muy buena casa, con el padre, o de repente cuando se casan con el marido, ¿no? Porque ellas no saben realmente no cómo es la vida, ¿verdad? Así que ellas no, y a su vez porque muchas de ellas van a ser manipuladas o por el papá o por el marido de repente, ¿no? Hay todo un debate, si debe o no debe votar. Pero ¿sabes qué? Ellos deciden de que es muy pronto, no tienen experiencia, pero para que vayan practicando, le vamos a dar la posibilidad de el voto, pero solamente en elecciones municipales, ¿no? Eso es lo que se dijo. Pero fue un engaño, muchachos, porque las elecciones municipales no se va a dar nunca. ¿Cuándo se dan las elecciones municipales? Recién durante el primer gobierno de Belaúnde Terry. Recién ahí. Sánchez Cerro muere en el 33. Dispararon al presidente. ¿Qué se sabe de quién lo mató, profesora? ¿No? ¿Cuál? ¿El derecho al voto? En realidad, el derecho al voto, nosotros fuimos uno de los países que se demoró muchísimo en darle el derecho al voto, porque ya en Sudamérica hay países que ya estaban, y es más, en Centroamérica se estaba reconociendo el derecho del voto a la mujer. Apenas termina la Primera Guerra Mundial, que es en el 19, se establece el derecho al voto a la mujer en Europa y aquí en Sudamérica también, ¿no? Claro, el Perú es uno de los últimos, porque se da en el año 56 para el gobierno del Ochenio de Odría, ¿no? Tardísimo. Eh, cuando matan a Sánchez Cerro, y quien lo mató, profesora, ¿qué se sabe de él? En realidad no mucho, porque también lo mataron. ¿Cómo es eso? Eh, Posiblemente haya estado cerca también un francotirador. Mataron al presidente, el presidente llega herido, muere, ¿no? En camino. Atrapan al quien había disparado, pero también lo habían matado. Ni para saber, ni para preguntarle quién te ordenó, tú solito, ¿no? Lo único que se pudo saber era de que él como que tenía problemas psicológicos y que pertenecía al partido aprista. Y es por eso que decían, entonces el APRA lo mandó, ¿verdad? El APRA lo mandó, el APRA fue seguro. La cuestión es que murió el presidente. Van a elegir, el Congreso decide elegir a Benavides como, como sucesor, pero solamente ¿no? para que gobierne hasta el año que le correspondía a Sánchez Cerro, que era hasta el 35.
Perdón, hasta el 36. Profesora, pero yo estoy viendo y dice 39. Sí, lo que pasa es que en el 36 sí se convoca elecciones. Sale elegido Luis Eguiguren, pero se supone que el APRA para ese momento era un partido ilegal. Y Benavides le dice, lo que pasa es que tú has ganado, pero con voto aprista. Y los apristas son no ilegales, así que lo sentimos, pero no puedes llegar a la presidencia y es por eso que él se queda hasta el 39. Y en el 39 estalla la Segunda Guerra Mundial. A ver, veamos. Dices, cuando él llega al poder en el 33, claro, establece un gobierno de paz y concordia, ¿no? Paz, concordia, todos los que fueron perseguidos durante el gobierno de Sánchez Cerro pueden regresar nuevamente. Eso fue el inicio, porque después cuando él ya se enquista en el poder, empieza a perseguir también a todos sus opositores políticos. Pero para no tener problemas con la población, va a establecer medidas sociales, creación de ministerios, en la educación, salud pública, trabajo, asistencia social, y también establece el seguro social del obrero. Crea también, pues, el hospital El Obrero, ¿no? Una cosa es el hospital El Obrero y otra cosa es el hospital El Empleado. El hospital El Obrero construido durante el gobierno de Benavides y el hospital El Empleado construido durante el gobierno de Odrea. A ver, chicos, primavera democrática. Ustedes cuando estaban en colegio estaban en plena chiquititud, chicos. Cuando tu profesora te decía, a ver, por favor, eh, dibujen, ¿no? En sus cuadernos, en una hoja, ¿no? Eh, dibujen, dibujen la primavera, no sé, pues, ¿no? El tema de la primavera. ¿Cómo eran sus dibujos de ustedes? Oh, profesora, la gente muriéndose de frío, no. ¿Recuerdas o no recuerdas cómo era tu chiquititud? No tuve infancia, profesora. ¿Qué es lo que hacían ustedes? Nada, a ver, por el chat, a ver, ya, recuerda que es la última vez que te voy a ver, ya, la última vez. Es nuestra última clase. Ah, el solcito, no happy en la esquina, me dices, ¿verdad? Claro, cuando a ti te hablan acerca de primavera, lo primero que viene a tu cabeza es, ¿no? Profesor, el solcito, las flores, no sé, las avecitas volando, ¿verdad? El jardincito, ¿no? Todos felices, contentos, ¿verdad? Porque ya hemos dejado el frío de lado, ¿no? En el frío, pues ahora te da ganas de dormir, engordas más, ¿no? Porque te da ganas de comer, ¿no? Encerrado ahí, ¿no? Pero en cambio, la primavera es todo distinto, profesora, claro. Ese término de la primavera democrática fue acuñado por Jorge Basadre. ¿Y qué nos dice Basadre, no? Ese periodo, ¿ya? Se caracteriza porque todos los partidos políticos que fueron perseguidos alguna vez por los militares pueden regresar nuevamente. Es más, ¿no? Hay cierta tolerancia política. Todos pueden regresar, Partido Comunista, el APRA, y todos nosotros vamos a trabajar juntos por el beneficio de nuestra sociedad, ¿no? Por eso Primavera Democrática. En esta Primavera Democrática tenemos dos gobiernos. Aquí te presento, mira, hasta jovencito, mire qué jovencito. Él va a gobernar 2 veces. Él es Manuel Prado Garteche. Gobierna del 39 al 45 en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial y también va a gobernar más adelante para el año 56, denominado el gobierno de la convivencia, porque va a compartir el poder con el partido aprista. En política todo pasa, chicos. En su primer gobierno, él persigue a los apristas, le da duro a los apristas. En su segundo gobierno, él y el APRA son amigos, son pinkies, ¿no? Van a compartir el poder. Es más, ¿sabes? Su padre también llegó a ser presidente del Perú en 2 oportunidades. ¿Te acuerdas quién es su padre? Nada, profesora. Claro, sí te acuerdas. Su padre le dio golpe de estado a Peset y va a luchar en contra de los españoles.
que querían recuperar sus antiguas colonias, querían quitarnos las islas de Chincha. Y su padre también estaba gobernando apenas se inicia la guerra con Chile. ¿Te acuerdas de quién estoy hablando? Nada, profesora, nada. Voy a revisar mis apuntes. Nada, no te suena. Él es Manuel Prado Ugarteche. Su padre era... Nada, no se acuerdan, ¿verdad? Ya anotas ahí. Ah, muy bien, claro. Por el apellido lo saco, me dice. Claro, su padre es Mariano Ignacio Prado, que va a gobernar el Perú, ¿verdad? Ya, él es su hijo. No te equivoques con el otro, ¿ah? El otro es Manuel Pardo y Lavalle, fundador del Partido Civil, que va a gobernar solamente una vez, pero su hijo gobierna dos veces, que viene a ser José Pardo y Barreda. A ver, estamos en contexto, ¿ok? Estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial tenemos a dos bloques, al eje y a los aliados. Y cuando hablamos acerca de los aliados, estamos hablando, pues, ¿no? De Francia, estamos hablando de Gran Bretaña, estamos hablando de Estados Unidos que ingresa a la guerra, porque Japón dispara, pues, ¿no? A la base militar de Pearl Harbor, ¿verdad? Y también tenemos a la URSS, porque Alemania con Hitler invade a la URSS, por eso la URSS ingresa a la guerra. Es decir, ¿no? Estados Unidos y la URSS son amigos aquí, en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros dependemos de Estados Unidos. Y Estados Unidos le dice, ¿sabes qué, Prado? Por si acaso no se te ocurra perseguir al Partido Comunista Peruano. ¿Por qué? Porque en este momento la URSS es mi aliado y estamos luchando juntos en contra del eje. Es por eso que el gobierno de Prado tiene muy buenas relaciones con el Partido Comunista. El Partido Comunista muchas veces es líder de diferentes sindicatos y por lo tanto Prado lo que va a permitir durante su gobierno es la legalización de varios sindicatos, la creación también de la Federación de los Trabajadores del Perú. Durante este gobierno, como estamos en plena guerra, aumentan nuestras exportaciones. El algodón, el caucho, el cobre. El gobierno dice, ¿no? Si bien el capital extranjero viene a invertir al Perú, y cuando invierte en una determinada zona, trae supuestamente progreso a esa zona, ¿verdad? Porque da trabajo a la población, se construye algunas obras que necesita la población, ¿verdad? Así que, ¿no? Le va bien, ¿no? Pero ¿qué pasa en zona donde no llega el capital extranjero? Es ahí donde el Estado tiene el deber de, donde tiene el deber de invertir, ¿no? Velar por la población. Y es por eso que se van a crear las corporaciones de desarrollo. En este gobierno también se produce el incendio de la Biblioteca Nacional y por lo tanto se va a reconstruir y van a elegir como el director de la biblioteca a Jorge Basadre. Profesor, tenemos ahí la guerra con Ecuador, sí, en el 41. Ecuador siempre tratando de querer quitarnos territorio. Ecuador se habría preparado para la guerra. Ecuador, ¿cuál es la causa del levantamiento de la guerra? Ecuador decía, esos territorios, Tumbes, Maynas y Jaén son míos, me pertenecen. Pero eso es, pero, pero ¿por qué? Se supone que ya se ha solucionado eso años atrás, ¿verdad? Es más, se ha reconocido el principio de Utiposidetis, el principio de libre determinación de los pueblos, pero ¿por qué quiere Ecuador? Ecuador se quiere salir con la suya. Ecuador quiere tener el paso hacia el Amazonas, hacia el río Amazonas. Y es por eso que nos declara la guerra y es más, nos invade a nosotros. Logra invadir el norte peruano. Hay algunas pequeños puertos en Tumbes y los empieza pues no a bombardear. El presidente ordena que el ejército vaya a hacerle frente a Ecuador.
y logra derrotar a los ecuatorianos, los expulsa de nuestro territorio. Y es más, llegamos a tomar una de las provincias de Ecuador. Pero ojo, solamente es para evitar que Ecuador siga avanzando. Pero esta guerra no dura mucho. Si tú te das cuenta, la guerra empieza en el 41 y finaliza en el 42, firmándose el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro. Estados Unidos no lo permite. Estados Unidos dice, estamos en pleno contexto de una Segunda Guerra Mundial donde está un Hitler, un Mussolini, un Hirohito, ¿no? Estoy yo y acá en América, ¿no? Jugando a las guerritas. Es por eso que la guerra finaliza, para que ellos no eh, estén concentrados, ¿no? En producir más materia prima. Se supone que el Perú debe ser un país neutral, pero no lo fue, porque nosotros vamos a apoyar a Estados Unidos. ¿De qué manera? En el Perú hay población japonesa. Se les va a capturar a ellos y se les va a entregar como prisioneros de guerra. Muchos alemanes que se encontraban en el Perú se les va a congelar sus cuentas en los bancos. También hay capital italiano. Le dicen, o te cambia de nombre o te quito. Antes era el Banco Italiano y se cambia por el BCP. Así que el Perú no fue nada neutral. Quien llega al poder en el 45 es este abogado arequipeño llamado José Luis Bustamante Rivero. Él recibe el apoyo del APRA, pero él llega al poder con el FREDENA. El FREDENA es un frente político, ¿no? Frente Democrático Nacional. Cuando hablamos acerca de un frente político, estamos hablando, pues, no de la agrupación de diversos, puede ser pequeños partidos políticos que no tienen mucho poder, o de repente de gremios, instituciones, sindicatos, ¿no? De todos ellos, ¿no? Todos nos unimos, formamos un frente y por lo tanto elegimos un candidato en común y todos votamos por él para que él gane. Y él ganó, pues, ¿no? Él ganó. Pero es aquí donde se presenta un pequeñito problema. ¿Con quién? Con el APRA. El APRA le dice, ¿sabes qué, Bustamante? Yo te he apoyado para que seas el presidente, así que me debes un favor. Favor con favor se paga, por si acaso, le dice. Yo te apoyé, ahora sí, tú me tienes que dar de repente algún ministerio que yo pueda controlar. Y él le dice, perdón, pero yo no te debo nada a ti. Yo no soy el presidente de un grupito político o de un partido político. Yo soy el presidente de toda la nación. Y ellos han votado por mi persona porque confían en mí. Y por lo tanto, no, yo voy a gobernar. Pero sin entregar favores. Y es ahí donde se desata el enfrentamiento continuo. Para mala suerte de Bustamante, en el Congreso la mayoría es aprista. Y si ellos son mayoría, ellos hacen lo que se les da la gana en el Congreso. Aprueban leyes, entrampan el gobierno de Bustamante. Si Bustamante quiere establecer tal ley, el Congreso dice, no, lo siento, no se puede, no, hazlo de nuevo. Hay un enfrentamiento continuo. Y ustedes ya han visto cuando encuentras mayoría en el Congreso, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando estaba gobernando PPK? PPK y había una mayoría en el Congreso que era naranjita, ¿no? Liderados por Fuerza Popular, no por Keiko. Se bajaron a varios ministros, ¿no? Ministro de Educación, me acuerdo. Y no solamente ministros, sino que también hasta el propio presidente. Y es por eso que entró Vizcarra al poder. Y después cerró Vizcarra ya el Congreso, ¿verdad? Eh, es por eso que, es más, tú vas a ver diferentes medios de comunicación que criticaban constantemente al APRA. Y el APRA, para evitar que sigan criticando al Congreso, van a establecer leyes que van a restringir la libertad de prensa. Y es por eso que ellos salían a la calle y decían, no, esta es la ley Mordaza, donde no me permite expresar libremente. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Resulta que el director del diario La Prensa muere, lo asesinan.
Y este director del diario La Prensa era, escribía constantemente artículos criticando al APRA. Y resulta que lo mataron. Y es ahí donde todos van a decir, ¿quién mató a ese director? El APRA, pues el APRA. Además, ¿es la primera vez? No, no es la primera vez. Anteriormente ya ha pasado lo mismo. En el gobierno de Sánchez Cerro mataron al presidente. En el gobierno de Sánchez Cerro también mataron a un miembro, creo que era del partido, creo que era del diario El Comercio, ¿no? Que también criticaba al APRA. O sea, no es la primera vez. Todos critican al APRA. Es más, hay un mensaje de la Nación dada por el presidente donde prácticamente le echa la culpa al APRA también. Los pequeños partidos políticos deciden no ir al Congreso. No, no vamos al Congreso. El presidente dijo, bueno, estamos en un gobierno democrático donde deberían participar todos, ¿verdad? Todos los grupos políticos. Y como no hay participación de los otros grupos políticos, entonces cerramos el Congreso. Receso parlamentario. El APRA, al ver que está perdiendo su poder, ¿qué es lo que hace? Él intenta dar un golpe de Estado, pero ¿sabes qué? Fue fallido. El presidente ordena al ejército y acaban con el levantamiento del partido aprista. Y el partido aprista se vuelve un partido ilegal. Pero días después se produce otro golpe de Estado y esta va a ser liderada por Manuel Apolinario Tría, donde él va a tener que dejar el poder. Conozcamos un poquito más de Bustamante. A ver, dice, durante su gobierno se crea la empresa petrolera fiscal, hay un incremento del gasto público y también de los impuestos a las exportaciones. Tanto Bustamante como Prado Ugarteche, recuerda que el Estado todavía interviene en la economía. ¿Ya? Interviene en la economía. Es por eso que hay control de precios, es por eso que también hay control, también hay subsidios, es por eso que hay un incremento del gasto público. Dice, y de los impuestos a las exportaciones. ¿Quiénes exportan? Los grandes oligarcas, ¿no? Los grandes hacendados de la costa norte. Y por lo tanto ellos se ven perjudicados. Es por eso que ellos dicen, no nos conviene Bustamante en el poder. Es por eso que ellos buscan a Odría, le dicen, Odría, te damos todo el poder que tú necesitas, pero dale golpe de Estado. Entre sus obras tenemos la ley que establece la educación gratuita, la educación secundaria gratuita y obligatoria, y también la protección de las 200 millas marítimas. A ver, veamos, 8 años de Odría. ¿Por qué 8 años de Odría? Porque son 8 años de gobierno. A ver, chicos, con respecto a las preguntas, a ver, la número 1, ¿qué ha respondido? A todos buscando la número 1. Está fácil, ¿verdad? Es una pequeña lectura. A ver. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, todos. ¿Cuál sería tu respuesta, la número 1? Renato me dice que es la B. ¿Qué dice el resto? John, ¿qué dices tú? ¿Puede ser la B o no? Recién lo están haciendo. Sí, todos la B, ¿verdad? Sí, la B, chicos, la B, la B. Ya, la B. Segunda pregunta es con respecto al gobierno de Odría. ¿Lo han estado revisando o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? Todavía no llegamos a Odría, pero a ver por ahí. Todavía no, ¿verdad? Ya, ok. Continuamos con nuestro tema de Odría y después seguimos viendo las preguntas, ¿ok? A ver, en el 8 año de Odría, estamos hablando de 8 años de gobierno de Odría, ¿ok? 8 años, del 48 al año 56. Pero quiero que tengas en cuenta algo, ¿ok? Odría sí llega mediante un golpe de Estado, pero ese golpe de Estado solamente es 48 al 50.
En el 50, él renuncia, crea su propio partido político llamado UNO, Unidad Nacional Odriguista, postula en el 50, gana las elecciones fraudulentas, pero las gana, y se queda hasta el año 56. Lo primero que él hace es perseguir a sus opositores políticos, cortar tu libertad o limitar tu libertad, ¿no? Individual a través de la Ley de Seguridad Interior. Se persigue al APRA y también al PCP. Recuerda que nosotros ya no estamos en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial, estamos en pleno contexto de la Guerra Fría. El mundo se ha dividido. El enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS, y pues nosotros dependemos de Estados Unidos, entonces nuestro enemigo es el PCP. Así que hay persecuciones, hay eliminaciones, muchos logran salir del país, muchos van a parar a las cárceles, y mira el caso de Aya. Esta caricatura me encanta, ¿no? Me encantan las caricaturas políticas, especialmente ahora en la actualidad por Carlín, ¿no? Las que hace Carlín. Mira, en esta embajada de Colombia, este es Aya corriendo, ¿no? Corriendo. A las justas estoy entrando a la embajada de Colombia porque me está persiguiendo Odría. Aya se queda en esa embajada de Colombia un aproximado de 5 años y 6 meses. Y si estás en la embajada, es decir, estás en una casa, no tienes a dónde ir, porque si tú sales de la embajada inmediatamente a la cárcel, tuvo que reiniciar sus lecturas. Cuando él sale de la embajada después de esos 5 años y 6 meses, el discurso de Aya era totalmente diferente. Antes Aya decía, ¿no? Abajo el capital norteamericano, abajo la oligarquía. Pero ahora todo ha cambiado. Aya de viejo decía, gracias a Estados Unidos por existir. Gracias por venir a invertir en nuestro país, que es pobre. Gracias oligarquía, porque es el único grupo político y económico que de verdad piensa en la mayoría. El discurso totalmente había cambiado. Odría también permite el voto de la mujer en las elecciones presidenciales. Eso ha sido pregunta en San Marcos. Pero este voto femenino no se da en el 48, en el 49, 50, se da en el 56, ya finalizando su gobierno. ¿Por qué? Porque a él le conviene, ¿no? ¿Cómo es eso? Así es la política. Todo depende de qué es lo que te conviene, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué fichas puedo mover? Él tenía en mente postular nuevamente. Le decía, si yo postulo nuevamente, tengo que tener pues un gran apoyo. Y eso puede ser, y ese apoyo pueden ser las mujeres. Yo les doy la posibilidad de que ellas voten y por lo tanto ellas se van a sentir agradecidas y por lo tanto van a votar por mi persona, ¿no? O de repente yo a mi esposa la mando para que sea candidata a la alcaldía de Lima y pueda ganar también, ¿no? O sea, todo es movimientos políticos, ¿no? Todo es, ¿no? ¿Qué voy a ganar? Se parece a Vargas Llosa. ¿Así? ¿En qué sentido? Cuando, o sea, después cuando ya está viejo, cambia su forma, su ideología de pensar. Mm. Ajá, Sí, ¿no? Tú escuchas ahora a Vargas Llosa, tú dices, ¿qué es eso, verdad? ajá, Todas cambian, pero no hay que ser extremo, ¿no? Una cosa es, como dice, una cosa es ser incendiario y otra cosa es ser bombero, ¿no? Una cosa es la manera como tú vas a pensar en la universidad y otra cosa es ya saliendo de la universidad. Cuando estás en la universidad estás así, ¿no? No la toma, ¿no? Política, grupos, etcétera, ¿no? Cuando estás en la universidad ya es trabajo, mantener, escalar, ¿no? Son realidades distintas, ¿no? Pero ya eh, es completamente radical, ¿no? Odría, perdón, Aya y Vargas Llosa. Durante su gobierno se produce un proceso migratorio de de provincianos a Lima, ¿no? Vamos a Lima porque en Lima hay trabajo, porque en Lima mis hijos pueden estudiar, pueden tener un mejor futuro, ir al colegio, ir a las universidades, escalar socialmente, económicamente.
Y por lo tanto, pues, ¿no? Vas a ver, ¿no? A una gran multitud llegando a Lima. Tú vas a observar ahí las primeras invasiones. ¿Alguno de ustedes ha estado en alguna invasión, chicos? No, no, ustedes no creen, ¿no? De repente sus padres, sus abuelos. Por ejemplo, la casa de mi mamá era una invasión, ¿no? Yo me acuerdo, pues, ¿cuántos años tenía yo? A ver, 4 años, 5 años, ¿no? 5, 6 años, ¿no? Cuando llegábamos a lo que el día de hoy es la casa de mi mamá, ¿no? Llegábamos cuando yo no cargaba estera, ¿no? Pero todos los vecinos con esteras. No, mi casa era, pues, no, 4 esteritas, ¿no? 4 esteritas y encima una estera para el techo, ¿no? Y ni puerta, ¿no? Esas eran las invasiones. Pero yo te hablo de los años 80. Imagínate acá en el gobierno de Odría. Y Odría, el gobierno de Odría es un gobierno autoritario, pero a su vez también es un gobierno populista. Y Odría decía, ¿sabes qué? Yo sé que ustedes necesitan tierras y por lo tanto el gobierno te entrega tierras. Así que toda la población, oye, qué bueno, mira el presidente, no nos entrega tierras. Y no solamente tierras, yo sé que sus hijos necesitan un lugar donde estudiar y por lo tanto voy a crear grandes unidades escolares. En estas grandes unidades escolares, ¿no? No estamos hablando de colegios pequeños, estamos hablando de grandes colegios. Yo estudié en un colegio pequeño. Mi colegio terminó con quinto A, quinto B. Pero cuando yo te hablo acerca de grandes unidades escolares, estamos hablando, pues, no de primer añito A, B, C, D, Z. Segundo añito A, B, C, D, Z. Son grandes unidades escolares. Él crea grandes colegios, él aumenta el sueldo de los militares, aumenta el sueldo de los profesores, no porque él tiene la proyección de quedarse a gobernar más tiempo. Pero por otro lado también, ¿no? Está persiguiendo a sus opositores políticos. Se inicia el proceso de la cholificación, este término, ¿no? ¿Qué significa cholificación? Este provinciano al llegar a Lima se da con una nueva realidad. La gente de provincia y de Lima no son iguales, chicos, no son iguales. Acá en Lima, ¿no? Se despiertan a las 5, a las 6, 7, 8. Profesor, ahí empieza claro, ¿no? Como tu compañero me dice, no, profesor, como el Melitón Carvajal, como el Ricardo Ventín, ¿no? Es toda una calle completa, claro, ¿no? En este proceso de cholificación, como te estaba comentando, ustedes, a ver, tu clase empieza a las 8. ¿A qué hora te levantas tú para aprender la máquina? ¿A qué hora estás despierto ya? ¿5 de la mañana? ¿4 de la mañana? Te apuesto que tú te levantas 10 minutos antes, estás prendiendo ya la computadora y estás ahí sentado. O si no, estás sentado, tu computadora está acá y tú estás echado en tu cama de repente, sin tomar apuntes, ¿no? De todo observamos. Pero en provincia se levantan a las 4 de la mañana, ¿no? A las 10, mira, hasta pierde su clase de la primera hora. Entonces, este proceso, ¿no? Hay todo un proceso donde este provinciano se va a tener que acostumbrar, ¿no? A esta nueva vida que tiene en Lima, pero las costumbres que él tiene no las va a dejar, sino que se va a mezclar. También hay un incremento de medidas asistencialistas, por ejemplo, medidas que favorezcan a toda esta población que recién acaba de llegar a Lima. Por ejemplo, en Navidad hay que regalarle juguetes, pelotitas, muñequitas, ¿no? A los niños, ¿no? De repente, ¿no? No sé, comedores, ¿no? Hay que entregarles víveres de primera necesidad. Esas son medidas asistencialistas. Pero también se produce la llegada a la misión Clay. Es una misión norteamericana donde le dice a Audrey, oye, ¿sabes qué? Ya nos hemos recuperado del crack del 29 y por lo tanto ya el Estado no debe intervenir en la economía. El Estado, ¿no? Tiene que abrazar una economía de tipo liberal, ortodoxa. ¿Eso qué quiere decir? Seguir los lineamientos tal cual la establece Estados Unidos. Si tú quieres que el capital extranjero venga a invertir al Perú, no debe haber protestas sociales, ¿no? En las calles, la gente, pero no, porque eh, eso hace que el capital extranjero diga, no, país problemático, voy a perder dinero. El Estado tiene que mantener un clima favorable. El Estado tiene que permitir que la gran cantidad de la ganancia de este capital extranjero se la lleve toda, ¿no? De esa manera va a llegar el capital extranjero.
En los chinos de Otría también vamos a ver la construcción de muchas obras. Edificios, por ejemplo, del Ministerio de Educación, el Hospital Bravo Chico, el Hospital El Empleado, el Hospital Naval, el Estadio Nacional, el Estadio Matute, el Estadio Lolo Fernández, muchas obras públicas. ¿Por qué hay plata? Sí hay plata. ¿De dónde sale la plata? Lo que pasa es que nuestras exportaciones han aumentado debido a la guerra de Corea. Eso también ha sido preguntado 2 veces. Mientras las pobres Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur, se están sacando la mugre, eso nos beneficia a nosotros. Y con ese dinero que llega, Odría empieza a construir obras públicas. Pero Odría anunció el retiro, ¿no? Dijo, termina mi gobierno, yo me retiro y no vuelvo a la política. Ahí tenemos el gobierno de la convivencia. Mira, ahí está parado nuevamente, ya viejito. ¿No? Hace rato te mostré una imagen, ¿no? Jovencito, mira, ya está de edad. Eh, ¿Por qué se le denomina el gobierno de la convivencia? Lo que pasa es que Prado eh, quiere llegar a ser presidente nuevamente. Y él dice, necesito votos. Le voy a decir a Aya que me ayude. Aya, ya pues, dile a tu gente que me ayude. Yo quiero ser el próximo presidente. Y ella dice, ya, yo te ayudo, yo que tengo cambio. Cuando yo llegue a ser presidente, lo que yo voy a hacer inmediatamente es eliminar la ley de seguridad interior. Porque a través de esta ley están persiguiendo a los apristas. Ah, ok, perfecto. ¿Qué más? Yo voy a compartir el poder contigo. Yo te voy a dar algunos ministerios para que tú pongas a tu gente, para que tú puedas establecer lo que tú creas conveniente, ¿no? Compartimos juntos el poder. Ah, ok, perfecto. ¿Qué más? Y cuando termine mi periodo presidencial, yo te voy a apoyar a ti allá, para que tú eh, seas el próximo presidente, ¿no? Por esto se denomina el periodo de la convivencia. Ahora nosotros que estamos en pleno con esto, no sé si ustedes verán noticias, pero ahora yo cada vez que veo Canal Nacional, por todos los canales están Marilyn creo que se llama, ¿no? Marilyn López, ¿no? De esta mujer que era trabajadora de limpieza hasta convertirse en una gran empresaria y tener eh, eh, un gran capital, ¿no? Y una gran empresa, ¿no? Y ese dinero que ha amasado es porque ha tenido, pues, contratos con el Estado peruano, ¿no? Karelin, ¿no? Karelin, ¿no? Karelin López, ¿no? Y ahora que se quieren vacar al presidente, ¿no? Chicos, eso no es la primera vez que se ve, ¿no? No, que presidente, que mira, que ha puesto a su gente. Eso se da en todos los gobiernos, todos. Yo no digo que esté correcto, ¿ya? Pero eso se da en todos los gobiernos. Siempre ha sido de esa manera. Todos saben, todos los que trabajan en el sector público saben que se va, el líder se lleva a su gente, ¿no? Y el nuevo que entra con su nueva gente. Siempre se da eso. Pero ahora le están haciendo poniendo el cargamontón y todos los medios de comunicación y todos los días, ¿no? Cuando yo nunca he visto, pues, no, que en otros gobiernos haya pasado lo mismo, ¿no? En menor proporción de repente, pero siempre ha pasado eso, ¿no? En este gobierno de la convivencia, ¿no? Haya acepto, ¿no? Ya, te acepto. Llega al poder, comparten juntos el poder, justo está ya la revolución cubana, pues chicos, ¿no? Estados Unidos le puso la cruz a Cuba, nosotros también le ponemos la cruz a Cuba. Esta revolución liderada por Fidel Castro, pero también Estados Unidos dice, yo tengo que evitar eh, la influencia o la expansión del comunismo aquí en América. Y si estos países de Sudamérica siguen siendo países pobres, y si crece la pobreza, entonces en estos países van a aparecer movimientos comunistas. Así que yo tengo que evitar de todas maneras, ¿no? Eh, que aparezca el comunismo. Es por eso que va a establecer la Alianza para el Progreso. Y el Perú se va a adherir a esta alianza.
¿Qué es? Es la ayuda económica, pero también es la propuesta que da Estados Unidos. Estados Unidos dice, ¿por qué se levantan? ¿Por qué hay revoluciones en todo el mundo? Porque el campesino quiere tierras. Entonces, hay que entregarle tierra, pues. Todos los países de Sudamérica tienen que pasar por su reforma agraria, por su reforma educativa, por su reforma industrial. Todas, ¿no? Tienen que crecer económicamente para evitar de esa manera la influencia del comunismo. Es más, la reforma agraria aquí en el Perú es una de las, es una también de las más tardías, porque ya Argentina, Bolivia, ¿no? Se dan en el año 50. En el caso del Perú, recién con Belaúnde, 60, con las Fuerzas Armadas en el 70, ¿no? Es uno de los más, eh, una de las reformas más tardías, pero también más contundentes. Se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que une a los tres, a las tres fuerzas que tiene el Perú: Ejército, Marina y Aviación. Pero también tenemos a un Hugo Blanco que está tomando las tierras del Cusco, está apoyando a las poblaciones campesinas. Se crea el Instituto de Reforma Agraria y Colonización, ya se empieza a discutir, ¿no? Va a haber una reforma agraria, pero ¿cómo va a ser la reforma? ¿Qué tierras se va a entregar de repente a la población? ¿No? Hay toda una discusión con respecto a ello. El gobierno de Prado abraza una economía de tipo liberal y uno de sus ministros viene a ser Pedro Beltrán. Eh, ¿Cómo logra estallar la Revolución Cubana? Eh, mm, pero en el segundo gobierno de Prado se rompió ilegalmente con Cuba. ¿Cómo se logra estallarla? Ya, a ver, no es que, a ver, recuerden, el presidente está gobernando acá en el Perú, ya Prado está gobernando. Pero Prado no tiene nada que ver pues con Cuba. En Cuba, tú sabes que Fidel Castro, esa es la explicación que hemos dado la semana pasada, en Cuba Fidel Castro logra tomar el poder, Batista se va, Fidel establece una revolución nacionalista, ¿verdad? Los 2 primeros años, eh, Estados Unidos bloqueó a Cuba. Y por lo tanto Estados Unidos prohíbe a todos los países de Sudamérica tener algún contacto comercial con Cuba. Y es por eso que el Perú también le dice, oye, ¿sabes qué? Yo no reconozco tu revolución y no puedo tener relaciones económicas, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y Fidel sigue con lo suyo, ¿no? Lo han bloqueado a Fidel, Fidel levanta su bandera roja y le dice, ¿sabes qué, URSS? Ayúdame, por favor, ¿no? Y es ahí donde Cuba tiene buenas relaciones con la URSS y la crisis de los misiles y etcétera, ¿verdad? No, claro, claro, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Que esto está en pleno contexto, ¿no? Está el presidente gobernando, pero se da, pues, ¿no? El estallido de la Revolución Cubana. Tenemos el boom pesquero, la producción de la venta, la producción de la harina de pescado, ¿no? ¿Para qué, profesora? ¿Para panar al pescado? No, pues no para panar, sino que la harina de pescado se vende para, es el alimento eh, es el alimento primordial de todo el ganado vacuno. Así que Argentina te compra bastante harina de pescado, ¿no? Boom, ¿no? Los primeritos en vender todo ello. Y también tenemos el boom azucarero. ¿Por qué? Porque como Cuba no puede vender el azúcar, entonces nosotros somos los únicos que vendemos a todos los países de Sudamérica. ¿Sabes? Terminó el gobierno de Prado y por lo tanto Prado cumple su palabra. Prado apoya a Haya para que sea el próximo presidente. ¿Sabes quiénes se presentan? Se presenta Aya, se presenta Odría y se presenta por primera vez Belaúnde Terry. Y otros candidatos, claro, ¿no? Y otros candidatos. Em, se da la primera, se dan las elecciones y resulta que no hay candidato. Ninguno de ellos ha pasado la valla. Y por lo tanto, los dos candidatos que han tenido mayoría es Odría y Haya.
Profesor, entonces hay una segunda vuelta electoral. No hay segunda vuelta electoral. La Constitución no habla de segunda vuelta electoral. Entonces, el Congreso tenía que elegirlo. El Congreso, la gran mayoría es aprista y es odrista, o sea que iba a haber un enfrentamiento entre ambos. Pero Odría sabe que las condiciones ya no son favorables para él. Además, ha cambiado de discurso, además, tiene el visto bueno de Estados Unidos también, porque dice que es el único candidato que llegó a Estados Unidos y fue recibido por la Casa Blanca, ¿no? Así que Odría da su brazo a torcer y le dice, ¿sabes qué, Haya? Yo sé que durante mi gobierno hubo unos pequeños excesos, ¿verdad? Como por ejemplo, mate a tu gente, encerra a tu gente, tú te quedaste ahí encerrado en la embajada de Colombia, no, pero el pasado es el pasado, ya no revivas el pasado. Hay que llegar a un acuerdo. Yo le voy a decir a mi gente que vote por tu persona. Tú vas a ser el próximo presidente del Perú. Y ella dijo, está bien. ¿No? Ya todo estaba arreglado para que voten por Aya. Aya iba a ser el próximo presidente, pero los militares no lo dejaron. Golpe de Estado al gobierno de Prado. A Prado lo mandaron al extranjero y Aya no pudo ser presidente. ¿Y quienes llegan al poder? Es la Junta Militar. Si te das cuenta, solamente es un gobierno. Es un año, del 62 al 63. ¿Por qué solamente un año? Porque el objetivo es convocar a elecciones presidenciales. Y lo convocan a elecciones, ¿no? Y el próximo presidente, ¿quién sale elegido? Fernando Belaúnde Terry, del 63 al 68. Él llega al poder con el visto bueno de las Fuerzas Armadas. Decían, él nos parece un buen candidato. Él habla acerca de una reforma agraria. Es más, los militares tienen la idea de realizar una reforma, una serie de reformas, para evitar también el avance del comunismo. Los militares decían la reforma o la revolución tiene que ser de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Porque si es de abajo hacia arriba, es decir, es movida por los campesinos, por la población más pobre, ¿no? Van a cambiar totalmente el sistema. Puede ser, ¿verdad? No, hay que evitar todo ello, decían los militares. ¿No? Hay que seguir, ¿no? Esta serie de reformas, de cambios. Y los militares decían, el APRA no nos garantiza eso, porque el APRA defiende en estos momentos, ellos decían, el APRA en estos momentos defiende a la oligarquía. Así que le dan golpe de Estado. Pero sabes que cuando Belaúnde llega al poder, tiene un pequeño problemita. Él es el presidente, claro que sí, pero recuerda que en el Congreso hay mayoría aprista y odriguista. No lo van a dejar trabajar. Él daba, ¿no? Este es mi proyecto, ¿no? Que vamos a establecer, ¿no? La reforma agraria. Llegaba al Congreso, el Congreso, tienes que cambiar por aquí, por allá, todo. Vuelve a hacer. Lo entrampaban. La población decía, oye, hemos votado por ti. Tú nos prometiste tierras y hasta ahora no tenemos nada. No te vamos a esperar más. Así que tomaban las tierras mediante la fuerza. Convulsión social, ¿no? La gente en provincia tenía miedo, los grandes hacendados, no me quitan mis tierras, los campesinos organizados con sus armas. Convulsión social. A eso súmale la aparición de grupos guerrilleros, el MIR, el Ejército de Liberación Nacional. El MIR, Movimiento Izquierdista Revolucionario, que tiene influencia de la Revolución Cubana. El Ejército de Liberación Nacional, uno de los integrantes fue nuestro ministro justo de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Castillo, Héctor Béjar. ¿Se acuerdan o no? Hubo un escándalo con respecto a Héctor Béjar. El Héctor de la Béjar es Marina. de la Marina. Ah, claro, 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 ¿no? Hablo Un de la escándalo con Marina. la Marina y todo ello, ¿no? Héctor Béjar es una persona recontra sencilla. ¿No? Ha sido mi profesor en San Marcos. Estaba enseñando en posgrado, ¿no? Doctor en sociología. Es muy bueno académicamente, ¿no? Claro, tuvo su pasado, pues, no por ahí guerrillero, ¿no? Pero ustedes quieren de repente, no sé, en tu casa, en tu organización, tu barrio,
organiza de repente, no sé, alguna conferencia y tú la invitas a Béjar, esta oveja va a tu casa, va a tu barrio, con sus zapatillitas, con su pantalón jean, no con su morral, y él va a donde tú lo lleves y no hay necesidad de que tú le pagues de por medio, ¿no? Es una persona muy sencilla, ¿no? Para ese entonces, claro, formaba parte de una de las guerrillas, ¿no? Del Ejército de Liberación Nacional. Pero, ¿sabes? Estos movimientos guerrilleros fueron derrotados durante el gobierno de Belaúnde, ¿no? Mira, ya tienes un Congreso que no te deja, ¿no? Gobernar bien. Tienes a movimientos guerrilleros, ¿no? Tienes a los campesinos tomando la tierra mediante la fuerza, ¿verdad? Los militares decían, Belaúnde no gobierna bien, falta mano dura para Belaúnde. Eh, Durante su gobierno, Belaúnde crea el sistema de cooperación popular. El Estado te entrega los materiales para construir una posta, un pronoí, pero es la población quien da la mano de obra para levantar esa obra. Se promulga la ley de la reforma agraria que solamente va a abarcar, ¿no? Un pequeño sector, eh, pero, pero los militares no veían al gobierno y decían, no pasa nada con el gobierno, un gobierno muy débil. Y lo que ya prácticamente viene en caída para darle golpe de estado a Belaúnde, la firma del acta de Talara. Belaúnde dijo, por fin se firmó, por fin hemos terminado el problema que tuvimos arrastrando hace mucho tiempo atrás con la IPC, con la International Petroleum Company, que no pagaba los impuestos. Y toda la pueblo, oh, qué bien, no, bravo, no, mira, no, a lo menos algo ha hecho el presidente. Pero esto se viene abajo cuando el presidente de la empresa petrolera fiscal dice, perdón, beneficiosos para el Perú, nada que ver. Yo he estado ahí presente. Y esta firma, el acta Talara, ¿no? Este documento consta de 11 hojas y resulta que solamente han presentado 10, porque en la 11ª hoja, ¿no? Está con número y todo, ¿no? Es cuánto el Estado va a tener que condonarle de la deuda que tiene, cuánto el Estado va a tener que entregar tierras, ¿verdad? Cuántas tierras tiene que entregar. O sea, beneficioso para el Estado peruano, nada que ver, todo perjudicial para el Estado peruano. Y es ahí donde los militares dijeron, mire, encima es inepto. Encima no le pone al APRA en su lugar, ¿no? Aparecen movimientos guerrilleros que ya lo hemos derrotado nosotros y encima le regala nuestro recurso a los norteamericanos. Y es por eso que debido al escándalo de la página 11 le dan golpe de Estado. Para ese entonces tú vas a ver caricaturas de la época donde decía Belaúnde Terry no sabe dónde está parado, Belaúnde está en la luna y dibujaban literalmente una luna. Tú veías a Velasco cambiando, pues, ¿no? Las ruedas, creo, ¿no? Las ruedas de su tanque, mientras que Belaúnde estaba en la luna junto con sus otros ministros. Y tenemos por aquí el gobierno militar. Ellos se denominan Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Gobiernan del 68 al 80, son 12 años de gobierno y está dividido en dos fases. La primera, liderada por Juan Velasco Alvarado, y la segunda, liderada pues por Francisco Morales Bermúdez. Tienen una influencia de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y también del CAE. Recuerda que la CEPAL, recuerda que Estados Unidos ya a través de la Alianza para el Progreso está proponiendo pues no diversas reformas, ¿no? Y también te está asesorando de cómo deben ser realizadas esas reformas. Y del CAEN, ¿no? Esto ha sido pregunta en San Marcos, ¿no? El CAEN viene a ser la, no sé por qué el día de hoy se me va la sigla, Centro de Altos Estudios Militares, ¿no? El CAEN fue creado durante el gobierno de Odría. Y el CAEN es una institución donde los oficiales tenían que pasar por el CAEN, donde tú no solamente recibes pues enseñanzas con respecto a la soberanía popular, sobre cómo defender a la nación, sino que también cursos como realidad política, realidad nacional. Y muchos de los profesores que enseñaban en el CAEN eran profesores sanmarquinos de izquierda, ¿no? Donde les enseñaba, oye, ¿sabes qué, militar? ¿Cómo solucionar un problema? ¿No? Una cosa es, no, sí, que el campesino sufre en el campo, ¿no? Que el gamonal, no. Una cosa es
en teoría, ¿verdad? Y otra cosa es verlo directamente. Toda la generación o prácticamente la gente que acompaña a Velasco durante su gobierno son gente que ha salido del CAE. Eh, Velasco, él se declara, él se declara nacionalista. Él dice, yo no tengo nada que ver con Estados Unidos y tampoco con la URSS. Él pertenece al grupo de los Noal. Lo que hace Velasco apenas llega al poder es nacionalizar la IPC. Y ese día, 9 de octubre de 1968, es conocido como el Día de la Dignidad Nacional, porque es el día donde el Perú nuevamente logra recuperar su dignidad. Este recurso nuestro, que ha sido por tanto tiempo explotado por la IPC, que la IPC ni siquiera nos daba cuenta de cuánto es lo que explotaba, ahora ha regresado a manos del Estado. Pero ¿sabes qué? Aquí hay un pequeño problema, porque de todas maneras nosotros necesitamos a Estados Unidos, porque Estados Unidos es el mayor comprador de materias primas. Así que durante este gobierno militar, de todas maneras, hay un tira y afloja con Estados Unidos. Estados Unidos dice, págame la indemnización. Y el Perú en un primer momento no quiere pagar la indemnización, pero al final lo va a tener que hacer, chicos, lo va a tener que hacer. Dice acá, impulsar también la industrialización con el modelo del ICI, industrialización por sustitución de importas. Industrialización por sustitución de importaciones. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Este es un capitalismo de Estado, ¿no? Nosotros siempre importamos, pero ¿sabes qué? Nosotros podemos sustituir ello. Hay que producir, el Perú tiene que producir, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Vamos a empezar a sustituir esas importaciones. En realidad, esta propuesta de este modelo ICI no es reciente. Esto se da ya desde los años 1920 en Centroamérica. En algunos lugares funciona y en otros lugares no funciona, ¿no? Tardíamente llegó acá al Perú. Otra de las reformas que va a establecer Velasco es la agraria. Velasco tuvo buenas intenciones de establecer una reforma agraria, entregar las tierras a los campesinos, pero ojo, no las entrega a individuos. No es que, ¿sabes qué? John, te doy tierras, Renato, te doy tierras y así a todos ustedes, no, sino que se entrega a las cooperativas. Claro que todos ustedes tienen que formar parte de una cooperativa y ustedes ya en conjunto se van a poner de acuerdo para qué sirven esas tierras. Se crean las CAPs, las SAIS, pero ¿sabes qué? Esta reforma agraria que Velasco la trabajó con sus asesores no va a prosperar, va a ser un fracaso total. ¿Por qué? Por la falta de apoyo técnico de las cooperativas, no un apoyo técnico hacia las cooperativas. Hay tensiones constantes con Estados Unidos. Estados Unidos no te quiere vender armas. ¿No me quieres vender armas? Perfecto. ¿Me vendes? Yo te vendo. Ya, perfecto. Entonces, mira, ¿no? Yo no tengo ningún problema en acercarme con la URSS y acercarme con Cuba. También se hablaba, pues, ¿no? De un posible enfrentamiento con Chile para recuperar el territorio que hemos perdido, pero se quedó solamente en habladurías. La crisis del petróleo que afectó a todo el mundo. Nos afectó a nosotros también. ¿Por qué? Porque recuerda que si tú quieres realizar todas estas reformas, necesitas dinero y sin dinero, todas estas reformas también se caen. Recuerda que el gobierno militar es autoritario y por lo tanto no hay Congreso y por lo tanto todas las instituciones del Estado están ocupadas solamente por puros militares. Se va a controlar también a los medios de prensa, pero ojo, eso solamente es en el año 74. Se crea el SINAMOS, que viene a ser Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Mira, justo tienes acá una población, una foto. Este SINAMOS es el intermediario entre la población y el Ejecutivo. Y también se establece una reforma educativa. El gobierno de Morales Bermúdez es un golpe dentro de otro golpe de Estado. Él deja de lado las reformas de Velasco, no las elimina, ¿no? Pero las deja de lado. Le dice a Estados Unidos, ¿sabes qué? Yo quiero nuevamente tener relaciones contigo. Estados Unidos empieza a prestar dinero a Morales Bermúdez. El gobierno de Velasco, chicos, ojo, controla la economía. Es por eso que hay control de precios, es por eso que hay subsidios. En el gobierno de Morales Bermúdez, no.
¿no? Poco a poco está soltando, ¿no? Se está aplicando los paquetazos, ¿no? Es decir, dejando de controlar los precios, los subsidios, ¿no? Poco a poco. Y es por eso que la crisis económica aumenta más y la gente sale a las calles y protesta. Pero lo más importante de este gobierno es la creación de la Constitución del 79. Mayoría de edad a partir de los 18 años. Se permite el voto a los analfabetos. 5 años de gobierno sin reelección inmediata. Se convoca elecciones, llega al poder Belaúnde. Belaúnde aterra nuevamente al poder. Lo primero que hace es entregar todos los medios de comunicación a sus antiguos, eh, a sus antiguos dueños. eh, También tiene buenas relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos, yo hago todo lo que tú quieras, ¿no? Y es por eso que él acepta estas medidas liberales ortodoxas. Recuerda que las medidas liberales no tienes que abrir tu economía, ortodoxas porque tú tienes que seguir el lineamiento tal cual lo establece Estados Unidos. Se establece también una nueva moneda que viene a ser el INTI y problemas nuevamente con Ecuador. ¿Qué quiere Ecuador? Ecuador se había metido en nuestro territorio. Y resulta que Ecuador decía, mira, ¿sabes qué? Este territorio es Paquilla, es el pueblo ecuatoriano de Paquilla. Y el presidente, ¿no? Llegó hasta esa zona y dijo, nada que ver, este es el falso Paquilla, esto en realidad es el territorio peruano. Y se solucionó el problema pues con Ecuador. El Perú también tuvo un apoyo con, va a apoyar, ¿qué haces? Déjalo, déjalo, déjalo. Ya, haga la silla nada más. Eh, el Perú apoya a Argentina. Argentina va a tener un enfrentamiento con Inglaterra y nosotros vamos a estar ahí apoyando, ¿no? A estos argentinos. Mala suerte de Belaúnde que también en su segundo gobierno aparecen grupos terroristas. Aparece el MRTA, aparece Sendero Luminoso. Líder de Sendero, Abimel Guzmán, del MRTA Víctor Polay Campos, un antiguo amigo de Alan García. En su gobierno aparece el mega niño, no el niño, no el fenómeno del niño, es el mega niño. Y cada vez que llega el mega niño, causa destrozos en el Perú. Llueve en algunas zonas, inundaciones, sequías, ¿no? Y una gran población que es afectada por este fenómeno del niño. También se produce la crisis de la deuda latinoamericana, ¿no? ¿Cuánto es lo que debe toda Latinoamérica, pues, no, a estos países potencias que hasta ahora no han terminado de pagar? Cuando Alan García llega al poder, del 85 al 90, Alan García jovencito, Alan García decía, ¿sabes qué Estados Unidos? El Perú no tiene plata para pagarle todo lo que te debe. Pero ¿sabes qué? Te va a pagar el 10% de nuestras exportaciones, solamente eso. Y todo el pueblo peruano, ¡bravo! Te amamos, Alan, tú eres lo máximo. Es el primer presidente que le ha puesto el par a Estados Unidos. Y Estados Unidos, ¿no me quieres pagar? Perfecto, no me pagues nada. Pero a partir de ahora, el Perú es un país inelegible. ¿Eso qué quiere decir? Que, eh, que no le vamos a prestar dinero a Perú, que lo vamos a bloquear prácticamente económicamente al Perú, que no va a venir capital extranjero a invertir al Perú. No, eso significa. Los 2 primeros años de Alan, ¿no? Ojo, Alan interviene controlando precios, ¿no? Subsidiando, entregando, vendiendo el dólar a un bajo precio a los empresarios para que ellos puedan invertir, pero nada funcionó. Los 2 primeros años de gobierno de Alan, todos aman a Alan, te amamos, porque miren, el gobierno de Alan es más, se ha abierto más puestos de trabajo, claro, para toda la gente de Alan, ¿no? Hay toda su gente, todos los que presentaban su tarjetita del APRA, todos tenían trabajo. Una gran corrupción generalizada también, robo, descarado. Pero después de los 2 años, se produce, pues, ya no puede controlar él el mercado. Se produce la hiperinflación y estamos hablando de un 7.500 aproximadamente.
La gente quería matar a Alan, ¿no? Por tu culpa, Alan, mira todo el dinero que he tenido guardado bajo el colchón. No vale absolutamente nada. La gente mal. Yo recuerdo acá a mis vecinos que salían con sus fajos de dinero. En mi casa no había ni fajos de dinero, ¿no? Pero la gente salía con sus fajos de dinero y no valía absolutamente nada. La gente no tenía con qué comer. Protestas por todos lados. Y él dice, no es mi culpa, es la culpa de los bancos que nos cobran altos intereses, ¿no? Y es por eso que tenía el proyecto de estatizar la banca. Alan se da cuenta que no puede hacer nada contra esta crisis económica y es por eso que va a empezar a soltar pequeños paquetazos, ¿no? Es decir, poco a poco va a dejar de subsidiar, controlar los precios. Ya era demasiado tarde. Sendero ya se encuentra en Lima, va colocando ahí sus bombas por todo Lima, un enfrentamiento total del ejército con Sendero, con el MRTA. Es por eso que el Estado crea el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, aparecen los comandos político-militares y hay una corrupción generalizada. Hasta que llega Fujimori. Fujimori, 10 años de gobierno, pero son 3 periodos presidenciales. No, profesora, son 2, son 3 periodos. Él en el año 2000, en julio, recibe su banda presidencial para que inicie su tercer gobierno. Él está julio 28, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Hasta ahí es todo su tercer periodo. ¿Pero por qué solamente se queda hasta noviembre? Porque ahí aparecen los Vladivideos, pues. Y en ese Vladivideo tú ves cómo su asesor está entregando fajos y fajos de dinero a Curi. Siempre decían, no, el gobierno de Fujimori es corrupto, corrupto, ok, pero no había pruebas. Pero ahí ahora están las pruebas, pues se están presentando. ¿Tú qué vas a vivir frente a esas pruebas? Le preguntan, oye, ¿qué pasó? No sé. Fujimori decía, yo no sé nada. Todo lo han hecho a mi espalda, a mis espaldas. Y justo se apareció una reunión en el Asia y ese fue. Y de ahí nunca más regresó. Renunció vía fax. No me esperen, por favor, no regreso más. A ver, veamos. Fujimori apenas llega al gobierno, le gana a Vargas Llosa. Es muy buena el debate. Ya, chicos, ustedes que están en internet todo el día, entren al debate de Vargas Llosa Fujimori. Es muy bueno el debate. Ahí tú vas a ver cómo se atacan constantemente los dos. Eh, Fujimori dijo, cualquier medida menos choque económico. Gana Fujimori, se aplica el choque económico, más conocido como el Fujishop. ¿Y eso qué significa? Significa que no hay subsidios, no hay control de precios, privatización de muchas empresas nacionales, así que la gran mayoría de la población se va a quedar sin trabajo y la gente desesperada. Fujimori lo primero que hizo fue a Estados Unidos y decirle, ¿sabes qué? Yo me comprometo en pagar la deuda externa. Por favor, no me dejes solo. Estados Unidos, perfecto. Tienes que seguir los lineamientos de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de una política económica neoliberal, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el liberalismo o el neoliberalismo? Es lo mismo, sino que es mucho más agresiva. El 5 de abril de 92, él cierra el Congreso argumentando de que el Congreso es muy corrupto, que el Congreso no lo deja trabajar y lo cerró. Pero al año siguiente se convoca nuevamente un Congreso en el año de 1993. Este Congreso se encarga de elaborar una nueva constitución y a su vez se establece una reelección inmediata y ahora la mayoría del Congreso son allegados al gobierno de Fujimori. No, todos. O sea que él controla el ejecutivo, controla el legislativo. En el 92 se produce la captura del siglo, se produce la captura de Bimel Guzmán. También van a capturar a Víctor Polay Campos. Nuevamente la guerra con Ecuador, la guerra del CENEPA, donde Ecuador trata pues no de quitarnos territorios, pero esto finaliza en el año 98. Corrupción, corrupción en un 100%, chicos. Controla todas las instituciones públicas, privadas, elimina a sus opositores políticos también. Para el año 96 establece la ley de interpretación auténtica
para facilitar la candidatura de Fujimori en el año 2000. ¿Cómo es eso? A ver, mira. Él postula del 90 al 95, ¿verdad? Ya. Pero él postula. Suele pasar, Renato, no suele pasar. Así como también se descubrió que el gobierno de Fujimori, mientras Colombia estaba enfrentando a la FARC, el Perú estaba vendiendo armas a la FARC, ¿no? Es lo que siempre vamos a encontrar, ¿no? Así que no te sorprenda nada. A ver, del 90 al 95, ¿no? Él llega, ¿no? Al poder, ¿no? Porque gana, ¿no? Gana, gana con el apoyo de la población, ¿verdad? Ya, no hay ningún problema del 90 al 95. Pero él vuelve a postular. ¿Por qué? Porque la Constitución del 93 dice reelección inmediata y es por eso que él postula del 95 al 2000. Se supone que ahí quedaría, ¿verdad? Su gobierno. Ya no debería haber postulado del 2000 al 2005. Ese era su tercer periodo. Pero él, en el año 96, dice, hey, un momentito acá, ¿no? Hay que interpretar, ¿no? Esta constitución. Lo que pasa es que del 90 al 95 yo goberné, pero de acuerdo a la constitución del 79. Pero como al 93 hay una nueva constitución, todo cambia. Entonces, del 95 al 2000 sería recién mi primer gobierno, de acuerdo a la constitución del 93, y del 2000 al 2005 sería recién mi segundo gobierno, la reelección. Eso es lo que dice él. ¿Por qué cae Fujimori? Fraude en las elecciones del año 2000, que se enfrentó con Alejandro Toledo, y es más, renunció, igual se fue solito. Se produce la marcha de los 4 suyos. Son 3 días consecutivos donde la gente sale a las calles a protestar. Y el Fujimori decía, no, pequeña minoría, no hay que hacerle caso. Pero ya empieza a temblar cuando aparece el primer Vladivideo. Mira, chicos, mira esa imagen. Yo veo esa imagen y digo, ¿por qué no me llega un fajito a mí de repente, verdad? Y se va, el Congreso lo va a vacar por incapacidad moral permanente. Fujimori se va, se produce el gobierno, llega al poder Valentín Paniagua, a él lo eligen presidente del Congreso, de ser presidente del Congreso le eligen a ser presidente de la República. Lo mismo que pasó pues con, ¿cómo se llama nuestro presidente que salió? Francisco Sagasti, ¿no? Francisco Sagasti. Paniagua, durante el gobierno, si te das cuenta, solamente es un año, porque el objetivo es convocar elecciones presidenciales. Durante su gobierno se firma el contrato para explotar el gas de camisea, se conforma la Comisión de la Verdad y el informe final de la CBR se da durante el gobierno de Toledo. Mira, aquí está. Informe final de la CBR. En este informe final se da a conocer la guerra interna que hubo en el Perú, el enfrentamiento entre Sendero Luminoso, el MRTA y el ejército. Y en este informe ambos mataron tanto Sendero como, como Sendero o MRTA, ambos. Claro que, es más, hasta sacan porcentajes, sacan un estimado de la población y creo que más del 30% de la población muere a manos del ejército. Y es por eso que el ejército no acepta este informe final de la CBR. En el gobierno de Toledo hay una reactivación económica, hay un crecimiento económico, pero este beneficio económico no alcanza para todos y es por eso que hay constantemente protestas sociales. Se crea el programa Mi Vivienda que te ayuda a construir tu vivienda, el programa Huascarán que es en el plano educativo, se continúa con las carreteras interoceánicas y también la firma del Tratado de Libre Comercio. Y por acá está tu línea de tiempo. A ver, chicos, para finalizar, la número 2, ya la número 2 está contra fácil. ¿Cuál sería tu clave, la número 2? La número 2 sería la A de avión, ¿ya? Marca, por favor. Sería la aplicación de medidas recomendadas por la misión Klein. La número 3, ¿no? Dice, a ver, ¿cuál sería la número 3? ¿Ya la han realizado? Todavía, profesora, ya. La número 3 sería la C de casa. La número 4, A de avión. Y la 5, la D de dadito, chicos. Yo sé que uy, ¿qué pasó? Uy, está fallando no puedo cerrarlo.
Yo sé que esta clase ha sido recontra súper larga, que por ahí de repente tenemos algunas preguntas para que es que se nos ha quedado en nosotros, pero por eso te digo, no, aprovecha tu multichat, ¿ok? Todas las preguntas que tengas todavía que no me las has podido hacer en clase, el profesor está ahí para responder todas tus preguntas. Me despido, chicos, fue un gusto poder acompañarlos estas 9 semanas. Ya nos volveremos a ver de repente en San Marcos, ya saben mi nombre, mi apellido, Vivian Álvarez. De repente me pueden buscar en redes y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Así que, por favor, si quieres ingresar a San Marcos, tienes que estudiar, ¿ah? De 8 a 2 no estudias, recibes clases. Tú estudias recién, ¿no? La hora que tú creas conveniente. Nos vemos, chicos. Un abrazo a la distancia y cuídense.